RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde Cajamarca. Ahí se encuentra Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE, y es que hoy tiene lugar el taller de periodistas retos de la comunicación regional, ¿no?, que es organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Minería para Todos y el Instituto Peruano de Economía. Un evento de suma importancia porque refleja de primera mano, ¿no?, cuál es la situación económica en Cajamarca, cuáles son los indicadores macroeconómicos, ¿no? Vamos a conversar precisamente sobre ese particular con Víctor Fuente, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Víctor, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. Hola José, buenos días, muchísimas gracias. Así es, te encuentras en Cajamarca y justamente hoy yo mencionaba que se va a realizar una jornada en la mañana, un taller para periodistas, ¿no? Y luego se van a dar los indicadores macroeconómicos en Cajamarca. ¿Por qué es necesario que la prensa, en este caso de Cajamarca, conozca esta información de primera mano, información transparente, ¿no?, para conocer la situación económica de la región? Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, para nosotros es muy importante que haya una discusión informada sobre los diferentes sectores económicos, haciéndose énfasis en algunas regiones, en algunos motores claves para el desarrollo económico. En el caso de Cajamarca es inevitable analizar la situación de la minería y los recursos que genera la minería y cómo se han venido utilizando estos recursos tanto en el gobierno regional como en las municipalidades. En la misma línea también es importante destacar cómo ha venido avanzando el sector minería tanto en términos de producción como en términos de generación de empleo. En general las noticias no son muy alentadoras. El sector minería en Cajamarca se ubica más o menos 30% por debajo del mismo del nivel que alcanzó antes de la pandemia, ¿no? Buena parte de este resultado del sector se explica por una menor producción minera que definitivamente ha sido impactada por una menor niveles de producción de oro en la región, lo cual va bastante en línea con lo que también estaba pasando en La Libertad, ¿no? En general, nuestras minas de oro en el Perú vienen produciendo cada vez menos. Y ahora, ¿por qué vienen produciendo cada vez menos? Principalmente porque los proyectos de ampliación, de renovación de las actuales minas se han demorado mucho, se han venido aplazando mucho, principalmente debido a conflictos sociales e incertidumbre política. En ese sentido es importante destacar que la minería de oro no solamente la minería de oro en Cajamarca no solamente compite con la minería de oro en La Libertad, sino que también compite con la minería de oro ilegal e informal que ocurre en estas regiones, ¿no? En ese sentido, para nosotros es sumamente importante tener en cuenta que si bien durante los últimos 18 meses, el último año y medio, los precios internacionales de los principales productos de exportación, como por ejemplo el cobre y el oro, vienen por encima de los niveles que se observaban durante los últimos 5 o 10 años, lo cual ha significado mayores recursos fiscales. En la medida en que estamos produciendo cada vez menos, existen riesgos para que una vez que se corrijan los precios de estos precios de exportación, también se reduzcan las mayores transferencias hacia los gobiernos nacionales, locales y regionales. Que ahora, teniendo en cuenta que el próximo 1 de enero empiezan nuevas autoridades, justo ayer se eligió al nuevo presidente regional de Cajamarca, a nosotros nos parece que es sumamente importante discutir cuál ha sido el avance en la utilización de estos recursos. En los últimos años, la inversión pública de Cajamarca se ha más que duplicado, ¿no? El presupuesto para inversión pública se ha más que duplicado en los últimos 10 años. Sin embargo, el nivel de utilización de los recursos fiscales es bastante bajo. Si nos comparamos, por ejemplo, en términos de los gobiernos regionales,
mientras que el gobierno regional promedio en el Perú ejecuta más o menos el 2/3 de su presupuesto para inversión pública. Los gobiernos regionales en Cajamarca en los últimos 10 años solamente han ejecutado la mitad de su presupuesto para inversión pública. Si nos centramos solamente en lo que va del año, la inversión pública en Cajamarca es más o menos de 1.500 millones en lo que va del 2022, ¿no?, al cierre de noviembre. Y eso es más o menos 50%. Significa que en diciembre al gobierno regional y a las municipalidades le queda por ejecutar el doble, ¿no? Y en general estos problemas de gestión pública significa que hay muchas obras paralizadas. Según la Contraloría, al cierre del segundo trimestre, hay 144 obras paralizadas en Cajamarca con un costo aproximado de 1.925 millones de soles, ¿no? Entre los principales proyectos paralizados está el mejoramiento de la transitabilidad entre Otusco y Combayo, así como el mejoramiento de la carretera Santa Cruz de Suchcucubamba, que va hasta el Empalime. Son proyectos que vienen bastante retrasados, ¿no? Entonces, en general observamos que hay una buena cantidad de transferencias hacia gobiernos nacionales, aun cuando la producción no viene aumentando, otra vez debido a efecto precio. Sin embargo, el problema está en la gestión pública, que ha impedido que se ejecuten estos recursos públicos de la mejor manera. Lo que acabas de mencionar es bastante relevante, Víctor, ¿no? Se ha tenido una caída, si hacemos un comparativo de los niveles prepandemia al nivel actual, de un 30% en cuanto a inversiones mineras en Cajamarca. ¿Esto es así? No. ¿Sí, no? Lo que no se recupera es 30%, 30 es la producción. producción. El PBI minero. Producción. El PBI minero está 30% por debajo de los niveles prepandemia. Sí. Mientras que hay otros sectores que se han recuperado mucho más rápido, ¿no? El sector construcción, por ejemplo, está 60% por encima de los niveles prepandemia. ¿Ya? ¿No? Este mayor dinamismo del sector construcción y de otros sectores como transportes y otros servicios indican que sí hay un espacio para la mejora del dinamismo económico en la región. Sin embargo, el problema crónico de la minería en Cajamarca resulta preocupante. Ese por un lado. Lo otro, la utilización de los recursos públicos, también lo han mencionado, ¿no? Es bastante bajo comparativamente a otras regiones, ¿no? Solamente en este año 50% se ha invertido a la fecha, o sea, se corre el riesgo que el otro 50% no se invierta. Sí, normalmente en diciembre siempre hay un bolsón de recursos que se ejecutan casi que de manera extraordinaria, ¿no? Ese salto que se suele dar en diciembre, en los últimos, particularmente de las últimas semanas, de diciembre, las últimas 2 semanas, probablemente se vaya a ejecutar una buena parte de ese 50% que falte, pensando hacia una ejecución del 70%, 75%, ¿no? Lo cual significaría que todavía nos quedaría un 25% que no se va a llegar a ejecutar en Cajamarca en inversión pública, ¿no? Y ese 25% son más o menos 750 millones de soles, ¿no? Esos son recursos muy importantes por una región que enfrenta desafíos muy importantes en términos de educación y salud, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición crónica en Cajamarca es más del doble de lo que es en el promedio nacional. Y en la misma línea, el porcentaje de partos institucionales en Cajamarca es bastante más bajo que en el Perú, ¿no? Por ponernos en términos de salud, sí, pero si hablamos en términos de educación, vemos que la población con secundaria más en Cajamarca es de solo el 42%, mientras que en el promedio nacional estamos hablando del 60%. Pero los retos también pasan por infraestructura, ¿no? El porcentaje de hogares con el combo de electricidad, agua y desagüe en el promedio nacional en el Perú está en 70%. En Cajamarca está por debajo del 50%. La cantidad de hogares con acceso a internet fijo en el Perú está rondando el 50%, mientras que en Cajamarca está más pegado al 30%. Entonces, para una región con claras necesidades insatisfechas, tanto de infraestructura, salud, educación, y por qué no decir también seguridad,
resulta preocupante que no se ejecuten recursos públicos que vienen de diferentes actividades, pero principalmente de una actividad minera clave para la región. ¿Cómo afecta, cómo impacta toda esta reducción económica en los distintos sectores en el día a día de los cajamarquinos, Víctor? Principalmente significan menores empleos de calidad, ¿no? Por poner un ejemplo, si bien el empleo formal en Cajamarca ha aumentado más o menos en 9.000 puestos de trabajo, comparando las cifras de agosto del 2022 contra las cifras de agosto del 2019, ¿no? Es decir, antes de la pandemia y el nivel de ahora, hay un incremento de los empleos formales. Buena parte de estos empleos formales tienen que ver con una recuperación del empleo en los sectores construcción, servicios y comercio y servicios. Mientras que una pequeña parte tiene que ver con minería, ¿no? Si tuviéramos un sector minería mucho más dinámico, probablemente los empleos en el sector minería, los empleos directos podrían ser mucho más grandes, pero los empleos indirectos en otros sectores también tendrían un efecto multiplicador mucho más importante, ¿no? En ese sentido, el menor dinamismo de la minería en Cajamarca significa que estamos aprovechando un potencial muy importante en términos de generación de puestos de trabajo, en términos de generación de recursos públicos, que en conjunto significarían mejores oportunidades para cerrar brechas sociales para la región, mejores oportunidades para generar desarrollo económico y social para los cajamarquinos y cajamarquinas. Y ojalá que estas cifras sean tomadas en consideración por el próximo gobernador regional de Cajamarca. Ya se ha elegido un nuevo gobernador. Vamos a ver cómo proyectan, ¿no? Su ejecución tanto en el plano de inversión pública, pero también cuál va a ser su relacionamiento respecto a la inversión privada clave, sobre todo en el sector minería en Cajamarca. El taller para periodistas de esta mañana, Víctor, tú participas como uno de los ponentes principales, ¿no? Sí, ahí hay que hacer una pequeña precisión. El evento que tenemos hoy día es el sexto Foro de Desarrollo Económico Regional, Cajamarca 2022, que empieza a las 4:30 en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Esto es en la avenida Atahualpa 1050. Participa también la coordinadora de proyectos de ACBank, Sandra Salcedo, y el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, Óscar Mendoza, ¿no? El día de mañana, por la mañana, a las 9:30, tenemos este taller de periodistas, Retos de la Comunicación Regional 2022. Participa Ada Alegre, especialista en gestión ambiental, y Enrique Chávez, ¿no? Director de la revista Caretas. Y yo también estoy como uno de los expositores internos un poco más económicos. Muy bien, entonces, viste esta precisión. Entonces, mañana tendrá lugar este taller importante, sobre todo para poder brindar los alcances macroeconómicos y que se conozcan en Cajamarca, ¿no? Una región que requiere en estos momentos de mucha atención, ¿no? Tanto en el plano de las inversiones privadas, pero también en la inversión pública, lo que nos acaba de mencionar Víctor, ¿no? La preocupación existente, ¿no? No hay una buena capacidad de inversión pública, ¿no? En los últimos años en Cajamarca, ¿no? Y esto afecta considerablemente generación de empleo de calidad, al igual que la inversión privada. Víctor, como siempre, muy agradecido por esta comunicación desde Cajamarca. Muy amable, como siempre. Un gusto, José. Conversamos, seguimos en comunicación. RCR, la red que comunica y une al Perú.